¿Qué tal, alumnos del Instituto Bíblico Domingo Arroyo? Bienvenidos a una clase más de epístolas paulinas. Vamos a continuar, ¿verdad? Viendo Primera de Corintios. Ya estuvimos estudiando la introducción a Primera de Corintios y ahora vamos a entrar directamente a estudiar el contenido de la carta. Es decir, vamos a estar viendo no tanto verso por verso porque no nos da tiempo. Realmente vamos a tomar dos clases para ver la primera mitad de Primera de Corintios y luego la segunda mitad de Primera de Corintios. Entonces hoy vamos a ver del capítulo 1 al 7. Entonces tenemos prácticamente media hora para hacer un panorama general de la primera parte de Primera de Corintios o la primera mitad. Entonces no es un estudio exhaustivo, hay muchas cosas que seguramente te van a quedar la duda o la pregunta, pero la idea de esto es, teniendo ya la introducción a Primera de Corintios y teniendo una idea general de toda la carta, tú puedes por lo menos trazar en tu mente cuál es el argumento del apóstol, qué son los temas que trata el apóstol en esta carta, cuál es su propósito, cuáles son sus temas, todo esto que te puede quedar claro en un panorama más general o de corrido, digamos, viendo de corrido la carta. Para esto, espero que ya hayas también leído Primera de Corintios de corrido o por lo menos estos capítulos del 1 al 7 para que pueda tener o cobrar sentido la clase. Entonces, vamos allá, vamos a empezar con la salutación inicial de los versículos 1 al 9 del capítulo 1. Bueno, Pablo comienza su carta como todas sus cartas. Este es el sello de Pablo, esta es la firma de Pablo, ¿verdad? Cómo comienza y cómo termina sus cartas. La salutación inicial y la salutación final son las claves para entender cuando una carta es de Pablo o no es de Pablo. Ese es el argumento que también usamos cuando estábamos estudiando Hebreos y estábamos concluyendo que Pablo no escribió Hebreos. Una de las razones por las que yo llego a esa conclusión es porque es muy raro que no tenga este saludo inicial que vamos a encontrar en todas las cartas paulinas. Lo que vemos en la salutación inicial de la carta a los Corintios es que Pablo escribe junto a Sóstenes, a los Corintios, y a quienes les recuerda que han sido apartados para ser santos. Si recuerdas, cuando estábamos viendo las claves para estudiar las epístolas paulinas, hablábamos de la importancia de la salutación y de las cosas que mencione en la salutación inicial el apóstol van a demarcar mucho lo que es el tema o lo que quiere o de lo que va a tratar de hablar mucho a través de su carta. Y esta es una de las cosas que va a tratar, es que recordarle a los corintios que han sido apartados para ser santos. Y entonces Pablo agradece a Dios por los corintios y agradece en estos aspectos. Primero, en que fueron enriquecidos en Cristo con palabra y conocimiento. Luego, que el testimonio de Cristo fue confirmado en ellos. Luego, que no les falta ningún don. Y con esto vemos otra vez algunas de las cosas que va a tratar de enmarcar Pablo. Primero, lo del conocimiento y la palabra va a tener mucha importancia porque vamos a encontrar en los primeros capítulos que hay un problema en la iglesia y es que hay unos que se sienten más sabios que otros, con más conocimientos que otros. Los más fuertes o los más maduros, los que son más sabios, están haciendo de menos a los que son menos sabios, usando la palabra sabio entre comillas. O sea, no es que realmente sean sabios, sino que tienen más conocimiento. Y Pablo lo da como un agradecimiento, pero también es algo de lo que va a hablar en la carta y de lo que les va a exhortar. Y lo otro, los dones. Vamos a ver una gran sección, una de las secciones más conocidas, ¿verdad? Sobre los dones espirituales la encontramos en Primera de Corintios. Y Pablo les recuerda que Dios es fiel y que los confirmará para el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a pesar de todos los problemas que Pablo va a tratar en Primera de Corintios, Pablo está seguro de que Dios es fiel en la obra que está haciendo en los Corintios y esto es muy importante reafirmárselo a ellos, darles esta confianza a los Corintios de que Dios va a confirmarles hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos el primer problema. Vamos a tomar el bosquejo que
usamos en la introducción a Primera de Corintios, que básicamente en este bosquejo que veíamos de Primera de Corintios, veíamos todo resumido en los diferentes problemas que Pablo está tratando con esta iglesia. Entonces el primer problema que emerge es el problema de la división. Esto lo vamos a encontrar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, del 1 al 10 al 4 al 21. Esta división, como ya decía o ya mencionaba un poco, es por la sabiduría. Es decir, eh, hay, hay una contienda, ¿verdad?, entre quiénes son los más sabios y quiénes son los menos sabios, y esto también se ve en el problema que hay entre los que son de Pablo y los que son de Apolos y los que son de Cefas. Pablo es informado de este problema y les ruega que no haya este tipo de divisiones. Es decir, están haciendo diferentes facciones, ¿verdad?, de acuerdo a quién les enseñó o a quién los bautizó, a quién los discipuló, y en base a eso también hay quienes, los de Apolos, parece ser que se están sintiendo más sabios que el resto. ¿Por qué? Porque Apolos, como vemos en el contexto de Hechos, era muy dotado, ¿verdad?, en el conocimiento que tenía, en las palabras que empleaba, en la forma de enseñar, digamos, que tenía. Y entonces lo que Pablo va a tratar de es que nadie es más sabio que otro, que ninguno fue salvo por la sabiduría del mundo. Nadie fue salvo, o sea, no importa si fue a través de Pablo, a través de Apolos, o a través de Cefas, o a través de algún otro, nadie fue salvado por su sabiduría o por la sabiduría del mundo, sino por el Evangelio. Y ninguno fue escogido por ser más sabio. Es decir, nadie fue traído por Dios o fue escogido por Dios por ser sabio, sino que al contrario, Dios escogió a quienes, a los necios, a los menospreciados. ¿Y para qué fue esto? Para que nadie se jacte esta fascinante porción, ¿verdad? Que Dios escogió a lo vil y lo menospreciado del mundo. Y esto es precisamente lo está diciendo Pablo en este contexto de la división. O sea, si quieres atacar la división en una iglesia, recuérdales a todos que todos somos tontos, que el Evangelio a todos nos coloca en la misma categoría de tontos, de necios, y que nadie puede jactarse delante de Dios. Nadie fue sabio, más al contrario, Dios escogió a los necios. Y ahora todos estamos en Cristo. Y esta es la buena noticia, que en Cristo todos somos sabiduría de Dios. Es decir, todos tenemos la misma sabiduría porque no nos gloriamos en nuestra sabiduría, sino en el Evangelio. Por eso, para que el que se gloríe, dice, se gloríe en quién, en el Señor. Es decir, que nadie se crea más que otro, porque todos delante de Dios tenemos la misma sabiduría, que es la sabiduría de Cristo. Estamos en Cristo y nadie es más sabio que el otro. Esta porción está muy padre, como Pablo nos está llevando a todos hacia el mismo terreno, o en este caso a los corintios, para que no se divida, ¿verdad?, esta iglesia. Y por eso Pablo habla acerca de cuál fue entonces su predicación en Corinto, de que Pablo se propuso no predicar con sabiduría del mundo, sino solamente al Evangelio de Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Para que nadie se sintiera más sabio que otro. Es decir, al final el Evangelio a todos nos humilla, nos pone a todos bajo la misma categoría, ¿verdad?, de necios que necesitan de un Salvador. Y la sabiduría que Pablo enseña es esta sabiduría que proviene de Dios y no de este mundo. Es decir, Pablo no trató de usar sabiduría del mundo, sino simplemente el Evangelio. Es en esta parte que la mayoría de comentaristas piensa que como Pablo llega a Corinto después de su experiencia en Atenas, y en Atenas Pablo, y también es mi opinión, comete el error de usar sabiduría de este mundo y trata de hacerlo, como Atenas era como el centro filosófico, trata de inclinarse más por una estrategia más filosófica en Atenas, pero no le da resultado. Y cuando llega a Corinto, por eso dice, en Corinto aquí me propuse predicar nada más que a Jesucristo crucificado. Esta anotación es bien interesante, entendiendo el contexto histórico que nos da Hechos, en el cual Pablo llega a Corinto después de su fracaso en Atenas, si es que podemos verlo así como un fracaso.
Entonces por eso Pablo está diciendo esto, que ya en Corinto él ya no quiso emplear sabiduría del mundo, sino que solamente predicar a Cristo crucificado. Entonces Dios reveló esta sabiduría por medio del Espíritu. Dice Pablo que esta sabiduría no viene del mundo, sino viene de quién? Del Espíritu. Y por eso Pablo habla con las palabras enseñadas por el Espíritu. Esto es súper importante para nuestros días en los que podríamos desviarnos fácilmente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque alguno podría decir, no, mira, ya ves que debemos de dejar que el Espíritu Santo nos hable. Hay un error con esto, o sea, no podemos sacar esto del contexto histórico en el que está pasando cuando la Escritura todavía está siendo revelada. El asunto es que nosotros ya tenemos la palabra revelada por el Espíritu Santo, de tal forma que estas palabras enseñadas por el Espíritu ya están escritas en la Escritura. De tal forma que la manera en la que nosotros nos protegemos de predicar únicamente la sabiduría que proviene de Dios es yendo a la Escritura, que es la palabra inspirada del Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que nos va a dar sabiduría por medio de esa palabra, las palabras que Él enseña. Es por eso que Pablo dice que esta sabiduría, ¿verdad?, que te salva, la que viene del Evangelio, es la sabiduría que viene del Espíritu, no puede ser discernida por el hombre natural. Es decir, necesitas dejar de ser un hombre natural y para eso necesitas un nuevo nacimiento, necesitas ser espiritual. El hombre natural dice que no discierne lo espiritual, pero el que es espiritual sí, porque tiene la mente de Cristo. Es decir, cuando tú vienes al Evangelio es porque has nacido de nuevo. Cuando naces de nuevo ya puedes discernir lo espiritual porque ahora tienes la mente de Cristo. Entonces Pablo dice que va a guiarlos, ¿verdad? O va a conducir a los corintios a pensar o a llevarlos a pensar a que todos somos del mismo templo para seguir sanando un poco esta división o estas facciones que se han hecho en esta iglesia. Pero Pablo les dice fuerte que realmente él, debido a las divisiones que están teniendo, tiene ahora que hablarles como a carnales. Es decir, aunque ellos son espirituales, porque tienen la mente de Cristo y porque ellos ya han recibido el Evangelio y ya son espirituales, en realidad, dice Pablo, ahora tengo que hablarles como a carnales, porque las divisiones que están teniendo no son de los hombres espirituales, sino de los hombres naturales o los hombres carnales, los que no han nacido de nuevo. Y por eso Pablo empieza a explicarles, dice, les voy a hablar como a carnales y les voy a tener que explicar que Pablo y que yo y Apolos, dice, o sea, Pablo y Apolos somos solo servidores y Dios es el que da el crecimiento realmente. Y Pablo explica cómo él puso el fundamento que es Cristo y otros han edificado encima de este fundamento, como lo fue Apolos. Es decir, Apolos llegó después de que Pablo había estado por varios meses predicando y plantando una iglesia en Corinto, y Apolos luego llega como otro instrumento de Dios, pero para edificar encima del fundamento que Pablo puso. Pero ese fundamento es Cristo. Y el punto de Pablo es: Dios nos va a recompensar a cada uno según nuestra obra. Es decir, ustedes, el punto de Pablo en todo esto es que los corintios no deberían de estar pensando quién es mejor, si Pablo o Apolos, porque el que da la recompensa, el que sabe quién ha hecho un buen trabajo o quién ha hecho un mejor trabajo incluso, es Dios, no ellos, y a ellos no les compete ver sobre eso, porque lo único que necesitan o más bien a lo que tienen que ver es que todos ellos son trabajadores para Dios y Dios es el que les va a recompensar a cada uno según su obra. Y todo esto lo va a conducir a la idea del templo, que todos somos parte del mismo edificio, del mismo templo, el templo de Dios. Y Pablo y Apolos han trabajado para construir este templo y todos tenemos el mismo fundamento en este templo que es Cristo. Y como somos el templo de Dios, dice, si alguno, dice, lo quiere destruir, ¿cómo es esta destrucción? ¿Cómo alguien puede destruir el templo de Dios? Al creerse más sabio y con esta creerse más sabio traer división
Si eso pasa, dice, pues Dios los va a juzgar porque estás atentando contra el templo de Dios. Y por eso nadie debe jactarse, porque todos, dice, tenemos todo en Cristo. Es decir, nadie es más que otros. Tú y tu hermano, aunque él sepa más, aunque tú sepas más, al final de cuentas todos en Cristo tenemos lo mismo, tenemos todo. Y por eso nadie es mejor que otro, nadie debe jactarse. Eh, entonces Pablo, después de dar como toda esta explicación, exhorta a los corintios a no juzgarles, es decir, ustedes no me juzguen. Dice, pues solo Dios va a juzgarles, solo Dios va a juzgar y va a recompensar a sus servidores. Esto es lo que trata los primeros, el capítulo 4, del 1 al 5. Y ninguno debe volverse arrogante creyendo haber alcanzado el reino sin necesidad de nosotros, dice Pablo. Es el punto de sin necesidad de los servidores de Dios. Es decir, algunos de los corintios estaban sintiendo tan como ya haber alcanzado, ¿verdad? Toda la sabiduría, todo el conocimiento, ya son súper maduros, ya alcanzaron el reino, se sentían, ¿no? Estamos reinando ya con Cristo. Entonces no tenemos necesidad de Pablo o de Apolos y estaban juzgando incluso al apóstol Pablo. Entonces Pablo les recuerda que todo lo que los apóstoles han hecho realmente lo han hecho por amor a Cristo. Y Pablo entonces le dice, les escribo como a padre que soy para ustedes, para que me imiten. Y incluso les dice que les va a enviar a Timoteo para que recordarles sus enseñanzas y también les anuncia que les visitará pronto. Luego de esto, de hablar sobre la división, eh, Pablo cruza o hace un puente, ¿verdad?, hacia el problema de la inmoralidad, de lo que trata del 5, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, son temas muy similares, todos los podemos resumir con todo este problema de la inmoralidad y principalmente con un problema que va a tratar específico Pablo, que es el problema de esta persona que había cometido una inmoralidad sexual muy fuerte. Y esto es de la falta de disciplina ante la inmoralidad. La inmoralidad en los corintios era tal que habían dejado sin disciplina a uno que tomó a la mujer de su padre. No nos da más detalles de esta persona, no nos dice el nombre, no nos dice qué fue realmente, si realmente era, muchos dicen no, que tomó a su madrastra, no podemos saber si realmente era su madrastra, o sea, si vivía realmente o si lo criaba como si fuera su madrastra, o si simplemente pues cometió adulterio. No nos dice más detalles. El punto es que está fuerte, es un pecado fuerte. Hay adulterio, hay fornicación. Y Pablo les pide que entreguen a este hombre a Satanás. Es decir, el problema es que habían sido permisivos con esta persona y la habían dejado en la iglesia sin disciplina. Se habían hecho de la vista gorda y esto lo único que mostraba era que estaban tolerando la inmoralidad como una práctica, vamos a decir quizás común en la iglesia. Y sabemos por el contexto histórico de Corinto que Corinto era una de las ciudades más promiscuas del Imperio Romano. Entonces Pablo les pide que entreguen a este hombre a Satanás. Y el punto es que el argumento de Pablo es que un poco de levadura puede fermentar o fermenta toda la masa. Y por eso deben limpiar, dice, la masa de la levadura vieja, y está hablando con la masa, está representando a la iglesia, ¿verdad? Y dice, límpienle la levadura vieja, es decir, de los pecadores, para celebrar la cena del Señor solo con los panes de sinceridad, o pues, está hablando de los miembros de sinceridad y verdad. Y esto nos da todo un parteaguas, ¿verdad?, para hacer toda una teología sobre la disciplina en la iglesia. Pablo les había escrito que no se juntaran con ninguno que llamándose hermano sea inmoral. Lo que dice Pablo es fuerte, es decir, Pablo está anteponiendo, ¿verdad?, el juntarse con alguien que no es de la iglesia. Es peor, dice, juntarse con alguien que se llama hermano, pero que sigue viviendo en inmortalidad y que por tanto debían expulsar a tal persona. Y entonces en el capítulo 6, Pablo argumenta
contra la inmoralidad, para que la iglesia o los corintios huyan de la inmoralidad sexual. La iglesia estaba capacitada para juzgar los casos internos y no deberían ir a los juzgados mundanos. Probablemente habían algunos otros asuntos, algunos otros problemas en los que algunos creyentes habían ido a juzgados mundanos por problemas que se podían resolver dentro de la iglesia. Eh, y, y, el, y el punto de Pablo es, oye, no tienen que ir, la iglesia tiene la capacidad para efectuar este tipo de juicios. Y también Pablo lo dice por lo que está pasando, en el que probablemente la iglesia estaba así como, no, no nos toca a nosotros juzgar lo que pasó entre esta persona y la mujer de su papá, ¿no? No sabemos si esto ocasionó algún pleito y si se fueron a un juzgado, tal vez es el punto de todo este pasaje. Entonces los injustos y los inmorales, dice Pablo, no van a heredar el reino de Dios. Eh, pero les dice, esta parte me encanta, donde dice que eso eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya han sido, ¿qué? Justificados, ya han sido lavados, ya han sido santificados. Eh, es como diciéndole, a ver, entiendan que los inmorales no van a heredar el reino de Dios, pero entiendan que eso ya no son ustedes. Y esto yo creo que lo podemos aplicar constantemente a nuestra vida cuando estamos siendo tentados hacia el pecado, es recordarnos constantemente, no, basta, para, ya no somos esas personas, ya ahora fuimos justificados, fuimos santificados. Por eso Pablo dice, aunque todas las cosas son lícitas, no todas convienen. Y algo que dice es, pero el cuerpo no es para la fornicación. Es decir, la fornicación o la inmoralidad sexual no es una de las cosas lícitas. Es decir, todas las cosas son lícitas y no todas convienen. Es decir, hay muchas cosas que son lícitas y no son convenientes. Pero es que la fornicación ni siquiera es lícita. Ese es el punto de estos pasajes del 6:12 al 13. Porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, porque nos va a resucitar. Y por eso debemos de huir de la fornicación, pues fuimos comprados por sangre, dice el texto. Y ahora nuestro cuerpo es templo de ¿quién? Del Espíritu Santo, para glorificar a Dios. Este es el argumento de Pablo para huir de la fornicación, es que ahora ya no, nuestro cuerpo ya no nos pertenece, nuestro cuerpo le pertenece a Cristo y Él un día va a resucitar nuestro cuerpo. Y ahora, en vista a esa resurrección de nuestro cuerpo, debemos de usar nuestros cuerpos para la gloria de Dios, porque nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo mora dentro de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo ahora debe ser usado para glorificar a Dios. Es por eso que debemos huir de la fornicación. Entonces Pablo luego en el capítulo 7, siguiendo el mismo asunto de la inmoralidad sexual, procede a contestar algunas preguntas que le habían hecho sobre el matrimonio. Literalmente es lo que Pablo dice en el capítulo 7, es que sobre las preguntas o sobre el asunto, dice, del matrimonio, entonces Pablo empieza a explicar que primero que nada, por causa de estas inmoralidades, los matrimonios deben de cumplir su deber conyugal y todo quien no tenga dominio propio debe casarse. Las dos cosas que trata es como el matrimonio es una de las principales herramientas para combatir contra la inmoralidad sexual por el punto obvio, ¿verdad? De que dentro del matrimonio es el contexto sano en el que Dios dejó el sexo, ¿verdad? Para disfrutarse. Entonces, por eso dice, ¿saben qué? Maridos, esposos, esposas, cumplan con su deber conyugal, que sabemos a qué se refiere. Y aunque dice, estaría bien que no te casaras, pero aclara que si alguien no tiene dominio propio, no tiene el don, ¿verdad?, de poderse quedar sin casar, pues que se case, dice, porque es mejor casarse que estarse quemando. Ese es el pasaje favorito de todos los solteros. Bueno, el caso es que Pablo continúa y empieza a hablar de los que tienen cónyuges que no son creyentes, que no deben de separarse. Parece que había esta duda, ¿verdad?, entre algunos creyentes que pues
pensaban, ¿verdad?, que el hecho de que no tuvieran, de que tuvieran esposos que no eran creyentes, pues podían separarse. Y el punto de Pablo es, no saben si pueden realmente conducirles a la salvación. Y por eso Pablo dice que cada quien permanezca en la condición en que fue llamado. Es decir, si fuiste llamado por Dios en el Evangelio, siendo casado, así es como Dios te llamó y así es como debes permanecer. Y al final Pablo habla de que realmente tanto quedarse soltero como casarse están bien, las dos cosas están bien, dice. Sin embargo, si aclara, el soltero puede ocuparse solo de las cosas del Señor, pero el casado de agradar a su cónyuge. Y aquí trata todo este asunto de los papás, que era la cultura, ¿verdad? De dar en casamiento a sus hijas. Entonces habla, ¿no? De, está bien si la dejas, si la das en casamiento, pero está mejor si no la das en casamiento. Todo este asunto en el que Pablo incluso dice que él está hablando de sí mismo, ¿no? Es como mi opinión está diciendo. Y bueno, hasta aquí termina el capítulo 7, el problema de la inmoralidad. Y en la siguiente clase vamos a continuar en el capítulo 8 para ver la segunda mitad de la carta de Primera de Corintios. Dios te bendiga.